Yo creo que la comunicación en general ha jugado un papel muy importante si la tomamos en cuenta como una comunicación comunitaria popular, que se dio a llamar en los primeros momentos, ¿no? Una comunicación popular que estaba cercana a la gente y que reconocía sus problemas porque los vivía también. Esa comunicación popular es la que ha trabajado y la que ha cambiado la vida de las personas desde un proceso organizativo, de luchas, de defensa de los derechos y sobre todo desde la posibilidad de, por ejemplo, tener educación, de tener espacios donde se pueda intercambiar ideas y en algunos casos también trabajar desde las redes, ¿no? Yo creo que si tomamos en cuenta los primeros momentos de la comunicación popular a finales de los 50, nosotros lo que encontramos son procesos en donde primero se piensa en lo local, se piensa en los problemas que nos afectan directamente, digamos, de esta manera, y luego se va haciendo unas redes en donde encontramos similitudes en otros países, en otras provincias, en otros estados, y eso permite hacer una articulación. En este momento es cuando la agricultura familiar juega un proceso importante porque a través de medios de comunicación que entienden la problemática de las zonas donde están su ámbito de cobertura, entonces lo que se empieza a trabajar es, por ejemplo, agricultura orgánica, se empieza a pensar en comer sano, en nutrición, y de esta manera inclusive se reconocen los productos tradicionales, los productos originarios de la agricultura, y a través de eso se va rescatando no solamente la posibilidad de comer sano, de alimentarse bien, de tener a los niños bien nutridos desde las propias raíces, con los propios productos, sino también de tener las ideas de comercializarlos, de hacerlos conocer, y ahí es donde la comunicación juega un papel sumamente importante. Una comunicación cercana que reconoce la agricultura familiar como una idea no solamente de soberanía alimentaria, sino también de una sostenibilidad y una seguridad que se tiene que dar a la comunidad. Los campesinos, los agricultores encuentran un espacio de articulación y un espacio para dar a conocer realmente su trabajo y lo que van haciendo. Entonces la radio se convierte en el parlante para decir qué hacen, cómo lo producen, desde dónde lo trabajan y cómo esa producción puede cambiar la vida de las familias y luego de las zonas mucho más amplias, ¿no? Entonces invitan a la participación de mujeres, de jóvenes, de personas también que tienen conocimientos ancestrales, entonces ancianos, ancianas, que empiezan a transmitir sus conocimientos de cómo alimentarse, de cómo sembrar, de cómo construir procesos propios de la comunidad, y la radio se convierte en un parlante. Por ejemplo, tenemos el trabajo que hace Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, en Chimborazo, en una zona alta, montañosa de Ecuador, que empieza a hablar de agricultura, ¿no? Que empieza a hablar de agricultura orgánica, de cómo sembrar, y luego su propio público, la propia gente le dice, bueno, pero no solamente me hables de esto, ven y siembra conmigo, para ver si esto realmente funciona. Efectivamente, ellos hacen ese proceso, salen de los micrófonos y empiezan a sembrar y empiezan a documentar a través de la radio todo lo que pasaba. Tanto así que llegan a recuperar la semilla originaria de la quinoa en los Andes y certificada, le logran hacer un proceso de limpieza y luego hacen una exportación de quinoa a Europa, a otros espacios del mundo, ¿no? Este proceso, este trabajo hace que se considere una credibilidad dentro del medio de comunicación y la posibilidad real de transformar las vidas. Ahora ya no solamente son 20 familias, son más de 2.000 familias asociadas alrededor de un proyecto de agricultura familiar sostenible, que fue la radio, que fue justamente el medio de comunicación el que motivó esta participación. En general, los medios de comunicación comunitarios en toda América Latina, Centroamérica, Mesoamérica, el Caribe, lo que han jugado es un proceso de transformación y de articulación.
A través de los medios de comunicación en algunos países se ha generado procesos organizativos de donde han salido los movimientos indígenas, campesinos, movimientos de trabajadores que han sido los que han transformado también no solamente sus propias condiciones de vida, sino los marcos regulatorios de los países. Si pensamos, por ejemplo, en Bolivia, las radios mineras para defender los derechos de quienes trabajaban, ¿no?, en las minas. Luego también tenemos espacios, por ejemplo, de indígenas, de campesinos que luchan por el derecho a la tenencia de la tierra o el acceso al agua, y que han sido los medios de comunicación los que han permitido la articulación y han permitido también la organización, porque hay que hablar del derecho al idioma. En muchos casos, por ejemplo, en Latinoamérica, hablar en quechua, quichua, aymara, o todas las otras lenguas era casi prohibido en un medio de comunicación. Sin embargo, estos espacios recuperan la lengua y desde ahí el valor de organizarse y de encontrarse con sus propias realidades para transformar su vida. Esto ha sido posible, por ejemplo, también en Argentina con las radios libres, en procesos donde se han organizado y han reclamado el derecho al trabajo, a una vida digna. En Brasil de igual manera, en Colombia, tenemos en Centroamérica procesos en donde se ha reclamado la paz, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. En México, por el rescate al idioma y a la cultura. Entonces encontramos ejemplos en toda la región en donde no solamente se empieza a hacer una lucha por las propias necesidades y los propios derechos, sino para que colectivamente se cambien y se transformen los marcos regulatorios en donde se van desarrollando. Tenemos las experiencias de Uruguay, de Argentina, que empezaron a hacer cambios en la ley de comunicación, en las leyes de comunicación de sus países, y que esto ha permitido, por ejemplo, el acceso a que las radios libres o comunitarias, populares, ahora ya desde muchos otros aspectos, ¿no?, se llaman radios ciudadanas, radios alternativas o también canales de televisión, puedan tener un acceso real y legal, digamos, entre comillas legal, porque las frecuencias, si lo pensamos, son de todos y todas, porque estamos hablando de un patrimonio que es así como lo define UNESCO, administrado por los estados, y que en muchos de nuestros países lo que ha pasado es que hay una altísima concentración de medios en pocas manos o monopolios. Tenemos casos tan graves como los de Centroamérica, en donde se subastan las frecuencias y un derecho se convierte en la posibilidad de quien tiene más dinero para acceder a ellos. Después las leyes han ido cambiando, como les contaba, entonces en Argentina, en Uruguay, luego en Ecuador se cambian estas leyes y se empieza a luchar por el derecho a la comunicación y el acceso a las frecuencias. No en todos los lugares se ha permanecido bajo ese derecho, porque en Argentina hoy en día se ha retrocedido en cuanto a los derechos adquiridos en cuanto al acceso de frecuencias. En Ecuador también se ha mantenido el 34% del espectro para medios comunitarios, pero con algunas salvedades que hacen que sea más difícil acceder a estos espacios. Luego tenemos en Venezuela, en Bolivia, un cambio en la ley de comunicación que permite, al igual que en México, el acceso de pueblos y nacionalidades a las frecuencias, a hablar en su idioma, en algunos casos con restricciones de cobertura, digámoslo así. Todavía creo que es un camino que nos toca luchar con mucha fuerza para que la comunicación realmente sea un derecho y un acceso de todos y todas. Como directora general de CIESPAL, que es el Centro Internacional de Estudios Superiores para la Comunicación en América Latina, y FAO, hemos logrado hacer una alianza estratégica que nos permite tener un trabajo integrado y decisivo para cumplir 3 objetivos básicos. Esos 3 objetivos tienen que ver con iniciativas propias regionales sobre un cambio en la comunicación y en las políticas públicas en todos los países que nos permitan acceder a una agricultura familiar sostenible y a una comunicación para el desarrollo que transforme vidas. El segundo objetivo es el de intercambiar conocimientos, que trabajemos en red y que esto nos permita conocer las buenas prácticas y también los errores con los que se cometen y que se pueden salvar en otros espacios para hablar de agricultura y de comunicación de forma integrada.
Esto nos permite que también podamos desarrollar espacios de comunicación alternativa en redes sociales, con productos audiovisuales y que se intercambien a nivel de toda la región. Y después tenemos un espacio como tercer objetivo de capacitación y formación. La idea es hacer redes, hacer un esfuerzo conjunto porque cada vez más personas se interesen y se integren por la comunicación para el desarrollo. Esto no significa necesariamente tener un título que nos acredite como periodistas o comunicadores. Se trata de hablar de mejor manera de cómo nosotros vivimos como seres humanos, como comunidad, espacios de articulación en la comunicación, pero también de agricultura familiar. Cómo contamos nuestras experiencias, cómo las vivimos y cómo esto puede ser reproducido, amplificado y transmitido ahora por redes sociales, pero también por medios tradicionales como la radio o la televisión. En el marco del decenio de la agricultura familiar, a través de la iniciativa de Onda Rural, CIESPAL y FAO hemos trabajado integradamente con organizaciones como ALER, AMARC, la REAF, COPROFAM, la CLOC, Vía Campesina, WAC, para hacer un plan de comunicación participativa en donde la voz de la comunidad, la voz de los agricultores y las agricultoras se escuche de manera directa, que nosotros podamos trabajar con la gente en la comunidad, en el campo y desde ahí conocer sus experiencias a través de los medios de comunicación. Es importante que cada quien diga lo que siente, cómo vive la agricultura familiar y cómo el decenio de la agricultura familiar sostenible es importante para la transformación de sus vidas. Uno de los principales objetivos que debe perseguir el decenio de la agricultura familiar es el de la implementación de políticas públicas que permitan el reconocimiento del derecho de las familias de las zonas rurales a expresarse y a transmitir sus conocimientos y sus experiencias. Para eso es importantísimo cambiar los marcos regulatorios de los países para que cada vez más sean incluyentes, participativos y demuestren que a través de la comunicación se puede democratizar la palabra. Por eso, el decenio de la agricultura familiar y la iniciativa de Onda Rural nos pueden permitir pensar de otra manera políticas públicas y marcos regulatorios que nos permitan esta integración, que nos lleven a una integración real de la comunicación y la agricultura en marcos regulatorios que protejan el derecho. Onda Rural es una iniciativa que sobre todo respeta los propios conocimientos de las comunidades, de las organizaciones. Y lo que pretende es fortalecer sus conocimientos, fortalecer sus espacios de articulación y llevar una capacitación y una formación que permita una mejor articulación. Para eso estaremos muy atentos como iniciativa de Onda Rural a que nos puedan acompañar en este camino, que nos cuenten, que nos digan desde dónde están viviendo los procesos de comunicación para el desarrollo, desde dónde su espacio de agricultura familiar ha transformado su vida, la de su familia y la de su comunidad. La iniciativa de Onda Rural invita a hacer una comunicación distinta, mucho más cercana. Por eso les abrimos las puertas para que las organizaciones, los grupos de campesinos o las personas que están dentro de una iniciativa diversa de comunicación, pero también de agricultura, se acerquen a los medios de comunicación locales, en donde la palabra, la oportunidad de comunicarse va a ser bien recibida y va a tener sus propios tiempos, su propio idioma, sus propios espacios de comunicación. Invitamos a todas las organizaciones a que sean parte de la iniciativa Onda Rural y que construyamos juntos y juntas un camino diverso de comunicación.